Bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Este es el mejor bienestar, la bendición que viene de parte de Dios. Recordando la programación que hay para el Teatro Adidas en noviembre, pescadores de hombres, que ya todos sabemos y muchos nos hemos hecho anotar para que estemos pendientes. Los voy a invitar para que abramos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan capítulo 3. La directiva de evangelismo este mes tiene como lema la locura llamada predicación. Y cada domingo hay unos subtemas. Por ejemplo, hoy corresponde una locura poderosa. Ese es el tema de hoy. Evangelio según San Juan capítulo 3, encontramos a Jesús hablando con Nicodemo. Y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, dispuestos para honrarte y para servirte. Hemos venido delante de tu presencia con acción de gracias y con alabanza. Y ahora nos disponemos, Señor, a predicar tu palabra, oh Dios. Te pido, Señor, que pongas tus palabras en mi boca, que hables a cada uno de nosotros, que seamos edificados por ti. Señor, pido tu respaldo, oh Dios, ese respaldo que necesitamos, oh Dios, al servirte cada día, y que tu nombre sea glorificado. Amén. Bueno, hermanos, pueden sentarse. Una locura poderosa. Una bienvenida muy especial para las personas que nos visitan. La señora que está con la hermana Yolanda. Están ahí juntos, el señor que nos visita, el niño, la señora de atrás. Muy especialmente les decimos que es el mejor lugar que escogieron esta mañana. Le responde Jesús y le dice a Nicodemo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
Porque todo esto para Nicodemo era como difícil de entender. Prácticamente era algo como una locura lo que le estaba diciendo Jesús. Así Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo se sentiría Nicodemo si en realidad era maestro en Israel? Hombre que estudiaba las Escrituras. Pero Nicodemo es sinónimo de la tradición, de las tradiciones humanas. Y sabemos que la tradición y las tradiciones humanas están llenas de muchos razonamientos, están llenas de mucha lógica, están llenas de sabiduría humana. Por tanto, las cosas del Espíritu, para el que piensa así de esa manera, son difíciles de entender. Así le dice Jesús: las cosas que son nacidas de la carne son de la carne, pero las que son nacidas del Espíritu, Espíritu son. Los voy a invitar a que leamos 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Dice la Biblia: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. A ver, una definición de locura. Investigando un poquito, miren lo que encontré. La locura se define como trastorno o perturbación patológicas de las facultades mentales, acción imprudente, insensata o poco razonable que realiza una persona de forma irreflexiva o temeraria, privación del juicio del uso de la razón, demencia, extravagancia, imprudencia, calaverada, insensatez, irracionalidad. Mira tantas definiciones que podemos encontrar acerca de lo que es la locura. Hay muchas cosas que no se pueden entender si no se ha tenido una experiencia espiritual con Dios. Hay muchas personas que después que nosotros nos convertimos empezaron a preguntarnos: ¿por qué te comportas así? Por ejemplo, es muy normal que la familia comience a decirle a uno, por ejemplo, los abuelos, cuando uno va a hablarles de la palabra del Evangelio que uno ha conocido y de la experiencia que uno ha vivido, o los tíos, los primos, los padres, los hermanos, es muy común que de pronto le digan: pero ¿por qué estás dejando la tradición de nuestros padres? ¿Cierto? Porque no es razonable que una persona haga eso. O los amigos: pero ¿por qué usted ya no le gusta pasar bueno? ¿Por qué ya no nos acompaña a las fiestas, a los bailes, a los deleites, a las cosas que hacíamos? Por ejemplo, cuando yo recién me convertí al Señor, a mí me tocaron esas expresiones. Y un día llegó un amigo de la vereda y me dijo: Nicolás, ¿usted por qué yo lo veo como aburrido? Yo había subido de la finca a esperar a mi papá que venía del pueblo. Estaba en la zona de la carretera y él se me acercó y me dijo así. Y yo le dije: antes, al contrario, es que desde que yo conocí el Evangelio, mi vida es muy diferente y yo la disfruto de otra manera. Y yo he podido pensar y meditar en las grandezas de la obra de Dios. Y empecé a hablar con él durante mucho tiempo.
Y han pasado los años y ahorita meditaba cuántas veces me he encontrado a mis amigos con los que trabajé hace 20 años. Por la gracia del Señor, este año se completan 23 años desde que fui bautizado y me ha permitido el Señor compartirle mi experiencia a muchas personas. Y yo siempre he sentido esa sed de hablarle a las personas, de compartirles el mensaje del Evangelio. Y a veces aquí en Medellín me he encontrado personas que no sabía que estaban también por aquí, pero que viajaron desde esa zona donde yo vivía cuando me convertí al Evangelio, y que les testifiqué y que les hablaba del Señor mientras trabajábamos, o en el pueblo, o por ahí en los evangelismos. Y algunas veces me preguntan y me dicen: ¿usted todavía está en el camino de la palabra? Y yo le digo: claro, es que esto es para siempre, esto es para permanecer. Y me dicen: yo me acuerdo que usted me hablaba la palabra cuando cogíamos café. Otro me dijo en estos días: Nico, yo estuve 4 años en la cárcel y allá conocí el Evangelio y estoy muy gozoso con mi Señor. Y son diferentes las experiencias que me ha tocado escuchar. Y me pongo a pensar a veces: ¿quién pensara que uno tendría que escuchar estas cosas? Uno va haciendo el trabajo poco a poco y uno ignora lo que está sucediendo, porque dice la Biblia que así como ignoramos cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así también ignoramos la obra de Dios. También dice la palabra que echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo hallarás. Y mira qué bonito eso. Estos días, bueno, durante mucho tiempo yo trabajaba vendiendo por las tiendas y muchas veces me quedaba 1 o hasta 2 horas de mi trabajo hablando de la palabra con una persona, explicándole acerca de la unicidad, explicándole el Evangelio en la distribuidora, por ejemplo, donde compraba los productos. Y mi tío que trabajaba conmigo de pronto pensaba: pero mira todo el tiempo que estamos perdiendo aquí. Pero usted y yo sabemos que cuando empezamos a experimentar con Dios y a sentir el Espíritu de Dios en nuestra vida, nosotros nos deleitamos en eso. Y empezamos a hablarle la palabra a una persona y eso vale más que lo que estamos haciendo. Y cuando usted empieza a sentir la presencia de Dios mientras está transmitiendo el mensaje, usted más lo disfruta. Llevo 4 años que salgo a vender por diferentes zonas, voy a las veredas, voy a los pueblos, vendo mucho en las carreteras. Y me he encontrado con muchas personas caminantes y les empiezo a hablar del Evangelio. Y si bien, hermanos, me cuentan unas historias, pero lo más bonito es que cuando yo empiezo a hablarles la palabra, muchos de ellos comienzan a llorar. Y terminamos haciendo una oración entregando la vida al Señor, una oración pidiendo restauración. Y la Biblia dice aquí que los que son del Espíritu pueden estar en cualquier lugar. A veces no sabemos por qué nos encontramos en cierto lugar, pero mientras usted y yo permanezcamos en la presencia de Dios cada día, cada mañana, en nuestras oraciones, a donde quiera que vayamos, tenemos una labor importante por hacer, que es dirigida por el Espíritu de Dios, siempre y cuando estemos en su presencia continuamente. Un día venía del trabajo como a las 8 de la noche y allí en San Gabriel se me dio por parar la moto y mirar el celular por ver si me habían mandado un mensaje. Inmediatamente que paré, se me acercó un muchacho y me dijo que si le regalaba para un pan. Y yo, antes de darle pues la bendición, lo que le compartí, le dije: Dios tiene un propósito con usted. Y él empezó a decirme: ¿usted por qué me dice eso? Y yo le dije: es verdad,
Y empecé a hablar con él y el muchacho empezó a llorar. Y ya me bajé de la moto y empecé a hablar con él. Y pegó una llorada, una desahogada. Y me dijo, yo vengo de Manizales, estoy por aquí. Me contó una historia. Y terminamos, y me dijo, a mí me han invitado a muchos refanes en Manizales. Y terminamos haciendo una oración. Y el muchacho dijo que sí le quería entregar su vida al Señor Jesucristo. Otro día, no hace mucho, por allá en la carretera yendo para Fredonia, una mujer, me le acerqué y comencé a hablar con ella y ella empezó a decirme, en este mundo todos somos una manada de imperfectos. Y yo empecé a hablarle de la palabra y cuando le dije, la Biblia dice que nos bautizamos en el nombre de Jesús, nos estamos identificando con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, y es un nacimiento nuevo. Y cuando yo le dije eso, ella hizo, y ahí mismo comenzó a botar lágrimas, hermanos. Es que es la obra del Espíritu de Dios que Él hace a través de su palabra. Y esa tarde se prestó para hablar con muchas personas allí en la carretera. Resultó un hermano que llevaba 33 años en el Evangelio y estaba apartado. Resultaron muchos interesados en escuchar la palabra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos tanto por hacer. Y por eso yo hoy les digo otra vez nuevamente, como les he dicho en algunas ocasiones, aquí tenemos muchos tratados, muy bonitos, muy bien preparados. Y ahorita que usted se vaya, llévese los que quiera porque son gratis. Pero usted con ese mensaje hace una labor de mucho valor, una labor que es contada en el reino de los cielos. Y está participando en predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, estos comportamientos nosotros los empezamos a tener, pero ante el mundo y ante mis amigos de mi edad, cuando yo me convertí al Señor, o sea, mis contemporáneos, de pronto para ellos era locura lo que yo hacía. Pero hoy en día medito en todo lo que sucede y uno dice, esto no lo vive uno sino en la presencia de Dios. Muchos de mis amigos hoy en día pasaron a la eternidad estando muy jovencitos, muchachos de 20 años, tal vez 25, 30 años, que escogieron otros caminos diferentes, que se deleitaron en el pecado, que se deleitaron en la maldad, pero ese camino parecía ser lo sabio para ellos, parecía ser lo que, oiga, ¿yo cómo voy a desperdiciar esta oportunidad? Pero el fin es muerte. La Biblia dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero hay un camino que para muchos es como una locura, no parece tan derecho, y es el camino del Evangelio. Y cuando nosotros comenzamos a caminar por ese camino, empezamos a cosas que no se viven sino en la presencia de Dios. Empezamos a tener una vida bendecida, una vida que no la tendríamos si no es en la presencia de Dios. ¿Usted qué dice, hermano? Amén, amén. Entonces grite una alabanza al Señor. Vea, un día me llamó el pastor en una ocasión, en ese tiempo, el hermano Yui, y me dijo, hermano Nico, mira, es que me pidieron un favor y yo estoy muy lejos, es en cierto lugar que está, tiene una dificultad y no se puede ni mover, está echando babasa y yo no puedo ir, ¿usted podría ir? Y yo le dije, bueno, listo, yo voy. Entonces me puse a orar primero, invité al hermano Alexis en ese entonces y le dije, vamos hermano a hacer por ahí una oración, ni le comenté qué era. Cuando llegamos el joven estaba ahí en la cama, ese día no se había podido levantar porque estaba viviendo una situación muy pesada y la compañera que estaba con él le pedimos el favor que saliera y empezó de Jesús y ese muchacho temblaba y cuando yo le coloqué las manos en la cabeza eso le traqueaba por acá, me pareció como extraño. Pero el cierto del caso es que invocamos y leímos la palabra de Dios y en el nombre de Jesús le di la mano y le dije, levántese en el nombre de Jesús, queda libre en el nombre de Jesús, y el muchacho se levantó y ya fue liberado de esa situación. Y mientras empezamos a orar y empezamos a cantar unas alabanzas, aquella muchacha comenzó a hablar en lenguas ahí. ¿Y dónde se vive? Son obras que hace el Espíritu de Dios. Y para muchos eso es locura, pero son obras que hace el Espíritu de Dios. Otra vez estábamos en un refán y mientras hablábamos la palabra, entonces mi esposa me acompañaba ese día y ella estaba sentadita escuchando y comenzó a hablar en lenguas. Vino y me dijo en el oído y me dijo, Nico, que hay que hacer una oración muy especial por aquel muchacho.
había un joven junto a una puerta recostado, junto a una puerta y una pieza recostado así, escuchando. Y yo le dije, bueno, esperemos que terminemos la enseñanza. Y cuando terminamos la enseñanza yo sentía algo especial y ese día les dije, vamos a hacer una oración por las personas que todavía no son bautizadas. Con mucho respeto les pedimos que se pongan de rodillas en la presencia de Dios, vamos a orar por ustedes. El muchacho vino y se arrodilló, se arrodillaron también otras personas. Y cuando empezamos a orar y invocar el nombre de Jesús, el muchacho cayó en el piso gritando. Y nosotros empezamos a orar por él. Y le ministramos liberación en el nombre del Señor Jesús. Cuando el muchacho se levantó, pensativo y llorando, y le explicábamos que era Dios el que estaba haciendo un trato con él. Entonces, en ese momento cuando salimos de aquella casa, mientras íbamos camino, mi esposa hablaba en lenguas y me daba un mensaje de que el Señor había pedido que hiciéramos una oración también por la mamá. Entonces yo le dije a mi esposa, mi amor, devolvámonos. Entramos, cuando tocamos, escuché que el joven decía, es que yo sentí que me arrancaron algo de mi alma. Y el joven en ese tiempo era el acólito, la mano derecha del templo abajo en San Gabriel. ¿Quién hace eso? Son cosas que las hace el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Un día tuvo que decir ese joven aquí, yo digo delante de ustedes que ustedes son la iglesia verdadera. Y son experiencias que se viven porque estamos en la presencia de Dios, que para muchos son locura y no se pueden entender, pero que nosotros sabemos que es la obra de Dios en las personas. Vea, los voy a invitar para que leamos 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues el santo de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Gloria al Señor. La locura de la predicación, la locura de la predicación, una locura poderosa. Se predica que Cristo es la sabiduría. Si nosotros escogemos por Él, ahí, aunque para otros es locura, para nosotros y para Dios es sabiduría. Cristo es la justificación. Aunque otros no pueden entender eso, Él ocupó nuestro lugar, muriendo en la cruz del Calvario, y nos justificó. Se predica que Él da la santificación, aunque para otros es extraño, por la obra de Cristo en el Calvario, Él nos llama a nosotros santos. Por la sangre del Cordero, Él nos mira santos. Y se predica que Cristo es la redención, porque por su sangre Él pagó el precio que valía la salvación de nosotros. Y todo esto es para todo el mundo.
porque Él dijo, esta es mi sangre, sangre que será derramada, sangre de la nueva alianza, será derramada por muchos. Hijo, predica el Evangelio a toda criatura y el que creyere será salvo. O sea, eso es para todos, es para el que quiera, pero esto solamente se hace realidad en el que acepta esta locura de la predicación. Amén. Mire, estos días salía por allí a predicar en el Rompoy de San Gabriel con el hermano Daniel Marín, que me acompañaba. Llevamos la guitarra y empezamos a predicar así a capela y a cantar a capela y a repartir muchos tratados, y mucha gente escuchaba la palabra de Dios, y yo veía algunos que eran como con el tratado en la mano y eran nerviosos porque estaban escuchando la palabra de Dios, pero eso es porque la palabra de Dios confronta al hombre. Y muchos nos preguntaron, ¿dónde está la iglesia? Y empezamos a decirle, ahí en el final de la hojita está la dirección, es aquí arribita. Hermanos, hay tanto por hacer. No se quede quieto, porque estamos en tiempos finales y es el momento en donde más debemos compartir este mensaje. Hace unos meses viajé a Córdoba, tuve la oportunidad de ir por allá con el hermano Anderson Figueroa, que es pastor en esos lugares. Cuando llegamos estábamos comiendo, era un martes en la tarde y había culto y oración, y la esposa del hermano nos sirvió, y mientras comíamos habían 3 jóvenes, 3 adolescentes orando en el templo, y fuimos él y yo, la esposa y su hija, al culto. Éramos 5, 8 personas. Hicimos el culto, cantamos, había por allí una guitarra empolvada, y yo le dije, préstemela, la afiné y empezamos a cantar. Él predicó la palabra de Dios, y luego terminamos otra vez cantando, y yo recuerdo que cantábamos esos coros que dicen, hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Estuvimos cantando, y cuando paramos de cantar, uno de aquellos jóvenes empezó, ay, y entonces dice el pastor, hermano, ¿qué le pasa? ¿Está mareado? Cuando fuimos y nos le acercamos, el hombre se desmayó. Empezamos a orar y empezamos a ministrar liberación en el nombre de Jesús. Yo le puse la mano en el pecho y el hombre tenía el corazón así rápido. Después de orar un rato, yo sentí dentro de lo que Dios me permite que no había nada raro. Fuimos con el muchacho, nos sentamos, empezamos a hablar, y él dice, tuve una experiencia. Al principio sentí que algo me ató las manos y caí, pero después escuché la voz de Dios que me dijo, el domingo quiero que salgan a hacer el culto en la calle, quiero que salgan a predicar por todas partes que Cristo vive, quiero que canten alabanzas y no tengan temor de cómo lo van a hacer. Entonces, hermanos, vea, es la locura de la predicación. Dios está interesado en que usted y yo prediquemos, porque por esta locura de la predicación nosotros somos salvos, porque creímos a Dios. Y Dios está interesado en esto, y hoy lo que quiero es motivarlos, a más de que caigamos en cuenta de lo grande que es todo lo que Dios nos ha dado, que también nos interesemos en volver a entregar estas hojitas, en volverle a decir al compañero de trabajo, venga, lo invito a la iglesia, en predicar que Cristo viene pronto. San Lucas capítulo 24, el verso 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí habla de las mujeres, he aquí que se pasaron junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Esta es una locura muy grande la que vamos a leer acá. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía, ¿qué les parecía?
les parecía locura. ¿Será que están atentos solamente los niños? Mas a ellos les parecía locura. A ver todos, digamos, les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La locura de la resurrección. ¿Quién había resucitado alguna vez? Nadie. Por muchos buenos maestros, profetas y sabios que se hubieran levantado sobre la tierra, de nadie se había contado que alguien hubiera. Pero aquí tenemos nosotros para predicar la locura de la resurrección. Gloria al Señor. Y esta es la locura de la predicación. Esto es lo que se llama la palabra de la cruz. Que cuando presentamos a Cristo, que murió y resucitó, y que Él viene pronto y que tiene el poder para perdonar nuestros pecados, que sigamos diciendo como se ha dicho durante muchas generaciones: Cristo sana y salva y bautiza con el Espíritu Santo, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Si quiere se puede poner en pie, hermanos. Vamos entonces a orar. La locura, una locura poderosa, una locura que ha transformado el mundo entero, una locura que cambió la historia, una locura que cambió. Está interesado el Señor en cambiar a muchas personas más. Cristo viene pronto y debemos vivir como hay que vivir para el Señor, en santidad y abajo, porque el Señor dijo: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere lo hallare haciendo el trabajo. Entonces, hermanos, participemos y démosle gloria al Señor. Una vez estaba Moisés loco porque no creía lo que le mandaba hacer el Señor. Sin embargo, después de mucho razonar y dialogar con Dios, el Señor lo convenció y Moisés fue y trajo grandes resultados. Ustedes han ya leído la historia de Moisés. Abraham, una vez como con locura, salió de su tierra y de su parentela a una tierra que no conocía y sin saber a dónde iba. ¿Y quién no sabe de Abraham en ese tiempo? ¿Dónde no se ha oído hablar de Abraham sobre el planeta? Trajo grandes resultados. De pronto hay alguien aquí hoy que está interesado en obedecer el llamado, o eso que le parece locura, pero Dios lo está mandando a que le sirva. De pronto hay alguien aquí hoy que de pronto le parece locura dejar su tierra y su parentela, dejar su tradición, lo que me enseñaron mis padres. No es que lo vaya a hacer por rebeldía o por contradicción, sino porque Dios te está llamando a vivir una experiencia en el Espíritu. Si hay alguien aquí hay un altar y hay una oportunidad para presentarse en la presencia de Dios y nosotros lo acompañaremos en oración. Si quiere venir bien puede hacerlo, porque es tiempo de servir a Dios, porque es tiempo de entregarle al Señor Jesucristo nuestra vida. La palabra se predica con dos fines: uno, para testimonio y para que nadie tenga cómo justificarse de que no se le dio una oportunidad, que nunca se le predicó, y el otro para que el que la reciba sea salvo, gloria al Señor, y reciba todos los beneficios, las bendiciones, la vida eterna. Señor Jesús, Salvador, tú que has hecho esta grande obra, tú que has hecho, Señor, estas cosas tan maravillosas que para el mundo son locuras, para aquellos que son de la carne, para aquellos que son naturales, que no se interesan en prestar el oído y en prestar flexibilidad, Señor, a tu palabra, que no prestan atención, que no prestan obediencia, oh Señor, que resisten siempre a tu Espíritu. Para ellos son locura las cosas que suceden dentro de tu iglesia, para ellos son locura las cosas que dice la Biblia, la Escritura, que dice tu palabra, que han predicado los profetas y los apóstoles. Para muchos son locura, pero sabemos y entendemos por lo que hemos vivido en tu presencia, Señor, que es la locura más maravillosa, porque a través de esto nos has dado la verdadera sabiduría de conocerte, porque a través de esto nos has dado la salvación, porque a
Aproveche y hable con Él, porque Él sigue haciendo obras maravillosas. Él sigue dando revelación, liberación, sanidad. Él sigue bautizando con su Espíritu. Gloria al Señor, gloria al Señor. No se pierda la dominical en el día de hoy, porque experiencias tenemos para vivir con Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga.